¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes, jóvenes y señoritas? A ver, bien, nos iremos a nuestro tema. Ya, como saben, eso es una clase reforzatoria. Yo sé que a veces el tiempo no es pues nuestro mejor aliado, pero acá les voy a explicar lo mejor. Si no, nos vamos a perder en esto. Listo. El día de hoy vamos a ver un poco de la parte de lo que es pues la factorización. Ahora, no estoy haciendo y promoviéndoles pues a que tengan falta de ortografía, ¿ya? Yo lastimosamente en las vocales no puedo colocar acento. Ya no me deja colocar este programa acento y se va a arruinar mi letra si lo coloco. A ver, ¿qué tal si colocamos algún ejemplo para explicarles lo que les dice teóricamente en sus separatas, en su material que tienen? Pues el tema de factorización. Colocaremos un ejemplo, cualquiera. Ya. Esto multiplicado por... Uy. Ya, ahí lo tenemos. Ya, ahora les explico. ¿Cómo desarrollamos esta parte? Será pues la multiplicación de dos factores. Ya, ¿qué más podríamos sacar de acá? A ver, corregiremos esto un momentito. Si no, nos va a molestar. Ay, creo que está mucho mejor. Listo. Ahora sí. A ver, dentro del tema de factorización, ¿qué es lo que hacemos? A ver, ahorita hablaremos de productos notables, de la propiedad distributiva, de la multiplicación de dos factores. ¿Qué es lo que hacemos acá? 3x por x más 2. ¿Cuánto es eso? 3x por x, 3x al cuadrado, ¿verdad? El cuadradito le completaremos. Ya, ¿qué más? 3x por, les decía, 3x por x más 2. 3x por x, 3x al cuadrado. 3x por 2. ¿Cuánto será? 3 por 2, 6. 6x no tiene con qué multiplicarse y lo seguimos copiando. Siguiente, menos 4 iremos pues a multiplicar con x más 2. Menos 4 por x, menos 4x. Menos 4 por más 2, menos 8. ¿Verdad? Y su ejercicio para su mala suerte, de hecho para la suerte de todos, no va a venir pues de esta forma, jóvenes, así facilito de, acá puedo, ¿qué puedo hacer? A ver acá. Acá. Puedo factorizar 3x. ¿Qué puedo factorizar acá? Puedo factorizar el signo negativo y también pues podré factorizar 4, ¿verdad? Que en este caso vendrían a ser el factor común. Más, sin embargo, en su ejercicio no va a estar pues de esa forma, estará 3x al cuadrado más 6x menos 4x. ¿Cuánto me va a dar eso? Si yo realizo la suma, ¿cuánto me dará eso? 2x. Y este menos 8 continuará pues de forma normal. Ya, ahorita enseguida le colocamos ese cuadradito. Listo, ahí lo tenemos. Ahora, de esa forma pues vendrá su ejercicio. ¿Y qué es lo que tendrán que hacer ahora con este ejercicio? Es factorizar. Y en su separata, en su material, en la parte teórica, les decía, un proceso anterior, o de hecho ya desglosado, les da esa parte, es que pues hubo una multiplicación de factores, un producto notable, y se le da el nombre de factorización al proceso inverso de efectuar la multiplicación de dos o más expresiones dadas. Ahora, y también les mencionaba esto,
Que factorizar una expresión algebraica significa escribirla como un producto de sus factores primos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos trabajar en este ejercicio? ¿Qué tal y, a ver, en esa parte, ¿podemos hallar algún factor común? Sí, puedo hallar X, pero son tres términos. ¿En los tres términos habrá X? No, solo tengo en el primero y en el segundo. ¿Qué tal y si trabajamos el segundo término y el tercer término? ¿Qué puedo factorizar? Puedo factorizar 2. ¿Y qué voy a hacer con eso? Más allá no voy a poder llegar. Entonces, pues, dentro del tema de factorización no existen criterios para la factorización. Es decir, que en esta parte ya simplemente será la práctica de ustedes. ¿Ya? ¿A qué me refiero? De que ustedes no pueden decir, ah, ya, tengo tal ejercicio y lo tengo que resolver por tal fórmula, lo tengo que resolver de tal forma, sino que ustedes pues tendrán que comenzar a resolver los ejercicios y mientras más ejercicios hagan, pues se irán dando cuenta qué es lo que podemos hacer. En este caso, lo que yo puedo notar y tal vez algunos notaron, es la factorización por aspa. La aspa simple, pues jóvenes. ¿Ya? A ver, factoricemos. 3x al cuadrado, ¿cómo lo puedo expresar? Otra forma de expresarlo. ¿Qué tal y si lo expreso como 3x multiplicado esto por x? ¿Puedo hacer eso? Claro. Ya. Y si factorizo eso, ¿qué más tendría que factorizar? Digo, ¿qué más tendría que expresarlo? El último término, en este caso, pues, tenemos al término independiente. No siempre va a ser término independiente, jóvenes, por si acaso. ¿Cuál es nuestro número? Menos 8. El 8. Y esto ya van a ir más adelante captando un poco de práctica. El 8, ¿cómo lo puedo expresar? Lo puedo expresar como 1 por 8, 8 por 1, 2 por 4, 4 por 2. ¿Qué tal y si hacemos la prueba con 2 y 4? Es decir, ahora esta parte, miren. Positivo 2 por positivo 4, ¿cuánto me da? Positivo 8. Ah, pero aquí te dijo menos 8. Pues colócale el signo por delante a alguno de estos dos. ¿Qué tal y si al menos 4? Y si no resulta con el menos 4, allá pues le cambias al 2. Cualquiera. A ver, con el 2 haremos la prueba antes. Ahí está. ¿Qué tal y si lo colocamos de esa forma? Ahora, ¿cómo es la forma de operar esta parte? 3x por 4 y x por menos 2. Pueden hacerlo ya mental, depende ya de ustedes, jóvenes. A ver, veamos viendo nuestro ejercicio. 3x por 4, 12x. Siguiente, x por menos 2, menos 2x. Sumamos 12x menos 2x, 10x. Esta igualdad, esto es lo que estoy sumando de esta parte, esta columna. Una vez que sume, tendrá que ser igual al término central. ¿Es igual? No, tengo un 2x. Ah, ya. Hubo tal vez algún error con los signos. A ver, veamos qué podemos hacer. Listo. Cambiamos pues el signo, este menos, que se vaya para el 4. Listo, ahí lo tenemos. Lo mismo. Menos 3x, perdón, 3x por menos 4. ¿Cuánto tenemos, jóvenes? 3x por menos 4. Tendríamos, a ver, menos 12x. No te olvides del menos 12x. Menos 12x. X por 2, 2x. Menos 12x por 2, 2x. Menos 12x
más 2x menos 10x. ¿Es igual? No. ¿Y ahora qué pasa? Pues haz un cambio. ¿Cuál es el lío? ¿Qué tal si en lugar de estar acá 2 está el 4 y si en lugar de acá está el 4 está el 2? ¿Qué tal y si los signos ya ahora para el primero va a ir el negativo? Entonces ustedes ya más adelante van a ir viendo los criterios de esta parte. No necesito que se memoricen, pero sí que practiquen. A ver, veamos. 3x por 2, ¿cuánto es eso? Ya, porque no nos perdamos. 6x. Ya. X por menos 4, menos 4x. Sumamos, ¿cuánto me da? 2x positivo. A ver, lo podemos colocar si desean aquí con una barrita, así que lo hemos hecho su suma. ¿Cuánto me da? Positivo 2x. ¿Y qué haces con eso? Nada, solo este dato te ha servido para comprobar, pues jóvenes, si realmente el término central es el mismo. Si es el mismo, su factorización será la siguiente. Se lo tomará de forma lineal, es decir, en un paréntesis estará, siempre en paréntesis se lo expresa. En un paréntesis estará 3x menos 4 y en el siguiente paréntesis estará x más 2, que nosotros por lo general pues no acostumbramos a notar, porque está nuestro signo por delante. Entonces, de la factorización, ¿qué es lo que tenemos? Que esto había sido igual a 3x menos 4 multiplicado por x más 2. ¿Es verdad? No lo sé. A ver, veamos. Efectivamente, y es lo que teníamos en un ejercicio inicial. ¿Verdad? Ya. Ahora sí, vámonos a nuestros ejercicios de la separata. Entonces, se han dado cuenta que un proceso anterior de la factorización es pues que hubo, o dicho de otra forma, perdón, la factorización es el proceso inverso de efectuar la multiplicación, ya sea de dos expresiones o más expresiones, ¿ya? A ver, vámonos a nuestra evaluación, a nuestros ejercicios en esta parte de lo que es el factor común. Ahí tenemos. El factor común. En la factorización, pues tomarás el factor que está en común en todos los términos. ¿Ya? Esto se los voy a dejar a ustedes, de que ahorita lo estoy. El problema 5 de factor común. Más, sin embargo, vamos a resolver el problema 4 con mi persona. A ver, tomaremos una capturita, si no. Listo. Ahí lo tenemos. Problema 4, factorizar. Cuando tú tienes que factorizar, y de hecho no digas esto, va al tema de factor común, nada. ¿Qué es lo que puedes factorizar? De 28, vamos a los valores numéricos conocidos. De 28, 16 y 8, ¿qué puedes factorizar? ¿Puedo sacarle mitades para empezar? ¿Todos son números pares? Claro, 28, 16 y 8 son pares. ¿Puedo sacar mitades? Por supuesto que sí. ¿Será que puedo sacarle cuartas tal vez? A ver, cuarta de 28. 7, cuarta de 16. 4, cuarta de 8, 2. Es decir, que puedo factorizar el 4. ¿Esto qué va a ser igual? Puedo factorizar el 4. Ya. ¿Qué más puedo factorizar? Todos son, en cada término hay valores numéricos que están multiplicados pues por 4. ¿Qué más puedo factorizar? Puedo factorizar x. En los tres términos tengo x. Pero ¿a qué exponente factorizaré? Al menor exponente. Toda la vida. ¿Cuál es el menor exponente de x? En este caso va a ser pues 2.
Siguiente. ¿Qué más podría yo factorizar? A ver, vayamos viendo. ¿Qué tal y si factorizamos también y? Pero, ojo, al menor exponente. ¿Cuál es el menor exponente de y? Y al cuadrado. ¿Qué más puedo factorizar? Puedo factorizar z a su menor exponente. Z elevado a la 1. Ya, pues déjalo con z. Ahora bien, ¿a qué va a ser todo esto? ¿Qué es lo que nos va a quedar? Respecto al primer término, ¿qué es lo que me queda? 28 entre 4, 7. Vamos a ir trabajando con valores numéricos conocidos, X con X, Y con Y, Z con Z. X a la cuarta dividido entre X al cuadrado. Cociente de bases iguales, es decir, vas a tener de la siguiente forma, y solo esta te voy a explicar. X elevado a la cuarta entre X elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que tienes? Cociente de bases iguales. ¿Qué va a ser igual? A una sola base y restas los exponentes. 4 menos 2. Ay, de los demás ya te voy a explicar cómo sería directo. X a la cuarta entre X al cuadrado. Cociente de bases iguales, como es la misma variable, puedes directamente decir X 4 menos 2, 2. Ya, después siguiente. Y al cuadrado entre Y al cuadrado. ¿Cuánto me quedará en esta parte? Y al cuadrado entre Y al cuadrado. ¿Cuánto me quedará? Simplemente yo lo puedo simplificar y decir me queda 1. 1 por toda esa expresión, ¿cuánto va a ser? Va a seguir siendo la misma expresión. ¿Qué término más puedo de acá? Z. Entre Z, 1. 1 por toda esa expresión, 1. Siguiente. Menos 16 entre 4, o el número que estoy factorizando, 4. X al cuadrado. ¿Qué es lo que factorice X al cuadrado? Murió. Vámonos, Y al cubo. Y al cubo entre Y al cuadrado. Estos los exponentes. ¿Cuánto te va a quedar? 3 menos 2, 1. Siguiente. Z al cuadrado. Entre Z, una sola Z. Estos los exponentes. ¿Cuánto te va a quedar? 2 menos 1, 1. Más 8 entre 4. ¿Cuánto me da eso? 2, efectivamente. Vámonos a la parte de X. X al cubo entre X al cuadrado. Una sola base y restamos también los exponentes. 3 menos 2, 1. Y elevado a la cuarta entre Y elevado al cuadrado. Y elevado al cuadrado. ¿Verdad? Restas los exponentes. Eso ya te enseñé. Z elevado al cubo entre Z, ¿cuánto será eso? Z elevado al cubo entre Z, una sola base. Restas también los exponentes. 3 menos 1, 2. Entonces, pues será una Z elevada al cuadrado. Y pues, por supuesto, desde luego que le vas a colocar ahí un paréntesis. ¿Listo? Entonces, la factorización de este ejercicio, más allá, no se puede ir. ¿Ya? Es la última parte que estamos viendo de el tema de factorización y específicamente, pues, hablando del tema del factor común. ¿Ya? Entonces, vamos a esta parte. Listo, hasta ahí. Entonces, vamos a otro ejercicio que vamos a
trabajar también con el tema de factorización. Ya, vámonos al tema de factor común polinomio. Vámonos al tema de factor común polinomio. ¿Podemos tomar cualquier ejercicio? Claro. Vámonos al problema, puede ser al 2 o al 3. Al 3. De hecho, no. Haremos otro, espere. Factor común polinomio. Es lo mismo, pues, jóvenes. A ver, vamos a esta parte. Les voy a explicar. Ya tampoco les voy a dejar solos. A ver, tampoco les voy a dejar solos en esta parte. Les explico. Factor común polinomio. En el problema 3, y de hecho los otros están más sencillos, ¿qué es lo que puedes factorizar? ¿Qué es lo que tienes común? M más N más P elevado al cuadrado en el primer término, multiplicado por otro factor claramente. En el segundo término, ¿qué es lo que tienes? M más N más P elevado al cubo. Este 4, claro, está, pero todavía no lo incluiremos. ¿Qué tal si tú dices M más N más P es X? X al cuadrado. Acá, ¿qué vas a tener? M más N más P es X. X elevado al cubo. Es decir, vas a tener de la siguiente forma. Ya, atiende bien esa parte. 2 veces M más 3N, todo eso por X al cuadrado. Más 4 veces M más N más P, ¿cuánto vale? X. X elevado al cubo. ¿Cuál va a ser tu término común? X al cuadrado. Factoriza pues al menor exponente. ¿Ya? Entonces es lo mismo, jóvenes. Hay mucho parecido dentro del tema, pues, de factor común polinomio y el factor común. Bien, ahora sí, vámonos al que nos interesa. ¿Qué tal y si comenzamos a resolver este problema? Que es un trinomio cuadrado perfecto. Que de hecho sí, en cierto momento lo veíamos un poquito difícil, un poquito complicado con algunos de sus compañeros. De hecho, los compañeros van a ver igual. A ver, vamos a este problema. Bien, jóvenes, en cierto momento decíamos lo siguiente, este problema no tiene solución. Claro que tiene solución. A ver, vamos. En esta parte vamos a hablar del trinomio cuadrado perfecto. Más sin embargo, no quiero que se lo memoricen así como trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Sino que con el tiempo vayan pues ganando un poquito de práctica, vayan realizando muchos ejercicios. Eso les va a ayudar. ¿Se puede llegar por otro paso que no sea el trinomio cuadrado perfecto? Desde luego que se puede llegar. ¿Ya? Entonces, cualquier paso, mientras sea algo matemático, va a ser válido. A ver, en esta parte, ¿qué es lo que podemos identificar? ¿No será que yo tengo lo siguiente? ¿No será que yo tengo ahí un trinomio cuadrado perfecto? Ya les enseñé a identificar. Les dije, a la primera parte le vas a sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4x al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 2x. ¿Verdad? Si el signo del medio, del término del medio es positivo, pues hubo una suma. Y al último término, es decir, a tu tercer término, también le vas a sacar una raíz cuadrada. ¿A quién? A y al cuadrado. Raíz cuadrada de y al cuadrado, ¿cuánto es? Y. Verifiquemos si esto se cumple. A ver. Permítanme un momento. Se los voy a agrandar un poquito porque si no, vamos a parecer perdidos acá. Listo, ahí está, mucho mejor. Listo, se perdió nuestros. Aquí le calculamos. Eso se vale. Tenemos la suma de dos números, lo diremos así, no diré que tengo 2x más y elevado al cuadrado. No, tengo la suma de dos números elevados al cuadrado. ¿A qué va a ser igual esta suma? El primero elevado al cuadrado. A ver, veamos si el primero está elevado al cuadrado. Permítanme un momentito. ¿Qué me dice? El primer término elevado al cuadrado, efectivamente. Más el doble producto del primer término por el segundo término. Claro, está bien. Más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, todo esto ya lo tenemos. ¿Verdad? Ya.
Ahora, uy, listo. En esta parte, ya trabajamos lo de adelante. En esta parte, ¿puedo trabajar? Claro. ¿Qué podría yo factorizar, jóvenes? Podría yo factorizar, a ver, veamos bien. ¿Qué puedo factorizar? Vean bien el problema. Puedo factorizar negativo 6. Si yo en esto factorizo negativo 6, ¿cuánto me quedará? 12 menos 12x entre 6 menos entre menos más 12 entre 6, 2. X no tiene con quién dividirse, continúa. Siguiente, menos 6 veces y entre menos 6, menos con menos, positivo. 6 entre 6, 1. ¿Qué me queda? Y. Ya, pero acá. Ahora sí está correcto. ¿Verdad? Veamos. Menos. Entre más. Me estoy yendo acá por si acaso. No si ven el niño. Menos. Entre más. Menos. ¿Lo tengo acá? Claro. De hecho ya lo hicimos desaparecer. Menos. Entre más o menos por más. Menos. Conozcamos la siguiente regla. Y no sé si les mencioné. De hecho, en algún momento creo que sí. Les decía, en la multiplicación y en la división, cuando tenemos signos iguales, siempre van a ser positivos. Es decir, menos con menos, positivo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Menos entre menos, positivo. Menos por menos, positivo. Y si los signos iguales son positivos, por lógica, a ver, uno más. Más entre más, positivo. Más por más, más. Ahora, por lógica, si los signos iguales son positivos, los signos que son distintos van a ser pues negativos. Un ejemplo, menos entre más, negativo, más entre menos, negativo, menos por más, negativo, más por menos, también negativo. Ahí. A ver, vámonos ahora a nuestro ejercicio. Listo. Ya trabajamos casi en todo, ¿verdad? Tenemos todo esto. ¿Qué más tenemos? Tenemos pues más 9. ¿Lo anoto? Claro. ¿Quién te dijo que no anotarás? Pero, ¿qué tal y si ese más 9 tú lo expresas como más 3 elevado al cuadrado? Y yo les decía, tienen que practicar porque va a llegar un momento que en los simulacros pues va a haber preguntitas bien complicadas. Listo. Ahí lo tenemos. ¿Puedo expresarlo así? Sí. ¿Qué es lo que tengo acá, jóvenes? A ver, vean bien el ejercicio. ¿No será que con esto tendré otro trinomio cuadrado perfecto? ¿Y qué forma va a tener? ¿Qué forma tiene? A ver, veamos bien. Va a tener la siguiente forma. Si se dan de cuenta, ahí, esta forma está. El primer término elevado al cuadrado. A ver, veamos. Ya ahí nuestro paréntesis se nos fue. Listo. ¿Qué forma va a tener? El primer término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? Acá pues ya lo tienes. 2x más y. ¿Qué te dice? Elevado al cuadrado. Pero ahorita está como forma de trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer? Yo tendría que hacer lo siguiente. Venir acá y a mi primer término, sacarle pues una raíz cuadrada. Venir al último término y también sacarle una raíz cuadrada. ¿Verdad? Entonces, raíz cuadrada de 2x más 2 elevado al cuadrado, raíz con raíz de va y se quedará este. ¿Qué es lo que tenemos en esta parte? Menos 6. Pero esto no será menos el doble producto del primer término, acá tenemos nuestro primer término, multiplicado por el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? 3. Les dije, el doble producto 2, multiplicado por el primer término, por el segundo término, 2 por 3, 6. ¿Ves acá una resta? Anota pues la resta, no te lío. Ya, ¿qué más?
menos, y te decía, al último término le vas a sacar raíz cuadrada. ¿A quién? A positivo 3x al cuadrado. Raíz cuadrada de 3x al cuadrado. Dicho de otra forma, raíz cuadrada de 9, ¿cuánto tenemos? 3. Y todo esto lo vas a elevar al cuadrado. A ver, verifiquemos si es verdad. El primer término elevado al cuadrado, ya, movió ahí. Menos, tengo, el doble producto del primer término, el doble producto del primer término, el doble producto del primer término por el segundo término, 2 por 3, 6, ya les expliqué eso. Más el segundo término elevado al cuadrado. Ya, ¿y qué más puedo hacer en esto? Puedo avanzar un poquito más, claro, porque no está expresado de forma correcta. La forma correcta de expresarlo debería de ser, pues, en 2 paréntesis, en 2 corchetes, si desean, y decir lo siguiente. Acá, en este paréntesis, nosotros ya no lo necesitamos. Es 2x más y menos 3. Es 2x más y menos 3. ¿Qué puedo hacer? El paréntesis yo ya no lo necesito. 2x más y menos 3. Pero esto te dice elevado al cuadrado, pero antes de eso, ¿será que yo puedo expresarlo de esta forma? ¿Qué es más conveniente para cualquier eventualidad, para cualquier resultado? Puedo expresarlo de esta forma, claro. Tengo productos de bases iguales y sumamos los exponentes, ¿verdad? Entonces, la forma correcta de expresarlo, y si les preguntan en este ejercicio, problema 2 de un trinomio cuadrado perfecto, ¿cuántos factores tiene? Tú dices y llegas pues con tu ejercicio y ya, llegué hasta acá. ¿Tiene un factor? No, incorrecto. Tiene que este cuadrado no debe de existir. No puede ser ni un cubo, una cuarta, una quinta. Siempre debe ser uno ahí afuera. Tengo acá uno, claro. Acá tengo uno, claro. Entonces, pues puedo decir, recién está ya factorizado todo. ¿Cuántos factores tengo? 1, 2. Es un monomio, binomio, trinomio, polinomio, multinomio. Es un monomio. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado con esa parte. Bien, jóvenes, nos iremos a un problema siguiente. A ver, tengo diferencia de 2 cuadrados, diferencia de cuadrados. ¿Ya? La diferencia de cuadrados no les voy a explicar, más y les voy a explicar pues la suma diferencia de cubos. ¿Ya? La forma de trabajar es la misma, claro. A ver, vamos a ver la diferencia de cubos. Es similar la forma de trabajar, solo que ustedes ampliarán pues la fórmula de diferencia de cuadrados. El otro emplearán la fórmula de suma o diferencia de cubos, es decir, binomio por trinomio. ¿Ya? Entonces, vamos a la diferencia de cubos. A ver. El problema 2, a cualquiera de los dos, es lo mismo. O sea, van a ver que son sencillitos los problemas. No son nada del otro mundo, nada de eso. A ver, vamos acá. Ahí lo tenemos. En la diferencia de cubos, en nuestro formulario nos decía. Ahí lo colocaremos así. Vamos a jugar con 2 variables. Ya enseguida le voy a colocar ahí sus cubos. En un momentito. X elevado al cubo y también pues Y elevado al cubo. Ya tendré yo de esa forma mi ejercicio. A ver, vámonos al ejercicio. Este lo borraremos porque está un poco chistoso. Y ahorita lo corregimos. Es decir, lo tendré de esa forma. ¿A qué va a ser igual esto? Veamos. Y de hecho lo tienen en su formulario. Ustedes no vean el cubo. ¿Saben que es una diferencia de cubos? Sí. 1 y 2. X, solo X, no les estoy diciendo el cubo más, solo X vendrá a ser pues su primer término. Y Y vendrá a ser su segundo término. No tomes en cuenta el cubo. Yo te estoy diciendo X y el otro Y.
X el primer término, Y el segundo término. Ya, ¿y tú qué estás resolviendo con nosotros, conmigo? Puedes decir lo siguiente. A ver. Puedo decir que esta diferencia de cubos va a ser igual a la resta de ambos números, obviamente en el mismo orden. Todo eso multiplicado por el primer número o por el primer término elevado al cuadrado. ¿Ya? Más la multiplicación de ambos términos. Más el último término elevado al cuadrado. Ahora, cuidado que te confundas pues con un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Mucho ojo con eso. En esta parte, lo vamos acá. En esta parte tendrías que pues tener un 2 acá, así un grande. Y decir, ah, ya, el primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Pero no lo tienes. De esta forma lo puedes expresar una resta de cubos. Y si fuera una suma, ah, pues ya lo tienes en tu formulario, ¿cierto? Ya lo vas a trabajar. En este caso estamos hablando de una resta de cubos. ¿De cómo sé que es un cubo? No lo sé. Primero me lo dice el problema. Segundo, veo esta parte. 3, 6. ¿Qué números en común tiene? El 3. El 3 es 3 por 1 y ese 6 es pues 3 por 2. Tengo acá una 6, un 6. Tengo acá b a la cuarta, lo puedo expresar como 3 más 1. O puedo factorizar porque acá tengo otra b. De 54 y 16 puedo factorizar algo, claro. Puedo sacar mitades. A ver, veamos qué hacemos con el ejercicio. Puedo decir que A va a ser igual a, ¿qué podemos factorizar acá? Uso de factor común. ¿Qué puedo factorizar? Puedo factorizar, ¿qué tal? Y 2. 54 entre 2, ¿cuánto me da? 27. 16 entre 2 me dará pues 8. ¿Qué términos más puedo factorizar? X no, A tampoco. ¿Puedo factorizar B? Claro, al menor exponente. ¿Cuál es el menor exponente? 1. Acá puedo factorizar Y, nada. B a la cuarta, nada. Yo factoricé B. Todo lo que se puede factorizar, ya está. Siguiente. ¿Qué me queda? 54 entre 2, 27. ¿27 qué? A ver, veamos acá. ¿27 qué? ¿X al cubo continúa? Claro. X al cubo. Ya. ¿Qué más puede continuar? ¿Puede continuar a la sexta? Claro, no lo factoricé. Si no lo factorizaste, continúa, obviamente. A elevado a la sexta. B, pero ya factorizaste justo el exponente, al menor exponente que es 1. ¿Qué más puedes hacer? Nada más. Vámonos al siguiente término. Bien. Menos, ¿qué sería? Acá, en el segundo término. Factorizamos 2, 16 entre 2, 8. Y a la sexta puedo factorizar. ¿O factoricé? Claro que no. Ah, ya. Menos, el signo no factorizamos. Ahora sí. Y a la sexta no lo factoricé, lo notamos ya de forma normal que continúe en nuestro ejercicio. B a la cuarta, factoricé una B. Tengo B a la cuarta sobre B. ¿Cuánto me quedará? 4 menos 1, cubo. B elevado al cubo. Ya. A ver, veamos nuestro ejercicio. De esta parte. ¿Qué más es lo que yo puedo comenzar a trabajar? Puedo copiar antes casi todo normal. Casi les digo ahorita. Casi todavía, no todo. 2B. ¿Qué tal y si en esta parte
Sacamos unas raíces cúbicas. Vamos con esto mejor. Ahí está mucho mejor. Sacamos unas raíces cúbicas. Uy, listo. Y listo, pues se nos movió. Le dejaremos como estaba. Igual se nos movió. No sé qué pasó aquí. Ahí. Y que sí. Y permítanme un momento. Casi todo está bien. Eso se nos movió. Un poquito este 3. A ver, lo borraremos. Ahorita yo lo voy a arreglar enseguida, permítanme. Acá teníamos un cubo, un cuadrado y otro cuadrado. Listo. Vamos a esta parte. 27, ¿lo puedo expresar como un número elevado al cubo? Claro. Puedo expresarlo como 3 elevado al cubo. X elevado al cubo, lo mantenemos. X elevado a la sexta. Necesito que el cubo esté por fuera para factorizar algo. ¿Qué tal y si lo expreso como? A elevado al cuadrado y elevado al cubo. Puedo hacer eso para, como hay una multiplicación, sacar el cubo, es decir, vamos a esta parte. ¿Qué pasa cuando yo tengo de la siguiente forma? Un proceso anterior, esto pues habrá habido acá, ¿qué tenemos? Una multiplicación de estos, obviamente de estos dos términos o de estas dos variables de X y Y ambas habrán pues habrán estado elevadas a la E. ¿No es así? Claro. Y puedo venir de acá a acá. Sí. Y si estoy de ese lado, ¿puedo ir al otro lado? Sí. Cualquiera. Son iguales. Ya, continuamos con nuestro ejercicio. Ya. Menos 8. 8, ¿cómo lo puedo expresar al cuadrado? ¿Qué tal si lo expresamos como 2, perdón, al cubo? ¿Verdad? 2 al cubo. Y a la sexta, ¿qué tal y si lo expresamos como y elevado al cuadrado y después ya va a estar elevado al cubo? ¿Por qué? Los exponentes se multiplican siempre y cuando haya un paréntesis. B al cubo, B al cubo. B y elevado al cubo. Hasta ahí está nuestro ejercicio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal y si ese 2B ya se mantiene? Dentro, colocaremos unas llavecitas. No, están unos corchetes. Son más bonitos. ¿Qué tal y si en esta parte comenzamos a factorizar el exponente? O factorizar el exponente, claro, siempre y cuando haya una multiplicación dentro de, perdón, hay una multiplicación en las bases, es decir, 3 por X por A elevado al cuadrado, ¿verdad? Puedo factorizar, claro, ¿qué va a ser igual su factorización? Va a ser igual a 3 veces X A elevado al cuadrado. Lo colocaremos nomás, no quiero más adelante.
perderme nada, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos factorizando? Un cubo. ¿Será lo mismo? Claro, 3 elevado al cubo, x elevado al cubo, a elevado al cuadrado, esto elevado después al cubo, claro, es lo mismo. Menos. También factorizamos en esta parte ese cubo. El 2 se queda adentro, y al cuadrado por b. Y el cuadrado por b. ¿Qué factoricé? También el cubo. Ahora, vamos a nuestro ejercicio, vamos a nuestra fórmula que les daba en un proceso anterior. ¿Qué les decía? ¿Será que esta parte tendrá algo de similitud a esta parte? Incluyendo este exponente cúbico. Claro, tengo lo mismo, solo que expresado ya tal vez con distintos números, distintas variables. ¿Tengo diferencia de cubos? Claro. ¿Y qué les decía? Esta parte, pues para ustedes va a ser el primer término y esto va a ser el segundo término. Olvídense de este cubo. Ahorita olvídense, porque vamos a hacer lo siguiente. Ya ver. Si no nos vamos a perder acá. A va a ser igual a 2 veces B multiplicado. ¿Qué me va a dar la multiplicación de un binomio por trinomio? Yo me decía en mi fórmula, ya si desean, ahí está, con tu fórmula. Les decía el primer término menos el segundo término. Y tal cual lo escribo, claro, tal cual. El primer término menos el segundo término. ¿El segundo término cuál es? Menos 2 veces y al cuadrado. Ahorita voy a incluir su cuadrado. Por b. Ya. ¿Y en el trinomio qué había? El primer término elevado al cuadrado. Y así desean, lo colocamos con corchetes, así no nos complicamos. ¿Qué les decía? El primer término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? 3 veces x a elevado al cuadrado. 3 veces x a elevado al cuadrado. Y todo esto también pues va a ser elevado al cuadrado ahorita. Este es mi primer término. ¿Qué te decía? El primer término elevado al cuadrado. ¿Ya? Después, más la multiplicación de ambos términos, tanto del primero y del segundo término, pues, multiplícalos. 3 veces x al cuadrado, ahorita vamos a incluir ese cuadrado, ¿ya? Por la multiplicación del segundo término, y el segundo término es 2 veces y al cuadrado, igual, enseguida incluimos los cuadrados. Listo. Incluir esos cuadrados. Si no, algunos ya se van a marear, les va a dar un cortocircuito en su cabeza y van a estar tipo, ¿qué ha pasado aquí? Docente se ha confundido, me va a decir. Vamos al cuadrado acá. Y también está acá. Y si no me creen, pues revisen acá nuestros términos resultados. Me decía, en el trinomio, el primer término elevado al cuadrado, más la multiplicación de ambos términos, más, toda la vida, más el segundo término elevado al cuadrado. El segundo término es 2 veces y al cuadrado por b. Ahorita le vamos a agregar sus cuadrados, ¿ya? Listo. Entonces ahí tenemos la factorización. ¿Ya? Entonces tomen mucho en cuenta esta parte, no se equivoquen, no se confundan, todo eso. Hasta ahí llega. ¿Puedo hacer llegar algo más? Sí, hay muchas cositas que pueden seguir trabajando. ¿Serán necesarias? A ver, veamos. No, todo ya está. Todo lo que se ha podido factorizar ya está factorizado. Ya no se puede factorizar más, jóvenes.
Bien, a ver. Bien, ahora nos toca la parte del trinomio de la forma, es decir, esta parte, ¿verdad? En trinomio de la forma, quiero que vayan practicando esto ya, ustedes saben, desde el colegio. Y de hecho, el ejercicio inicial lo hicimos un trinomio de esta forma. ¿Cómo? Por aspa simple. ¿Ya? A ver, muchos me dirán, pues, ¿qué pasa con el último ejercicio? ¿Qué voy a hacer? Ahorita les voy a dar indicaciones. Con este. Todos estos van a poder factorizar, de hecho. ¿Se les va a complicar? Considero que no. Va a estar sencillo, van a lograrla, yo sé que pueden. A ver, vamos acá, esta parte, este ejercicio. ¿Ya? ¿Y se acuerdan cuando trabajamos esto? A ver, vamos acá. Y si esto, pues, otro subrayador también se mueve. Y todo le subrayo, ¿verdad? En un momento. Ahí está. No sé si recuerdan este ejercicio, perdón, jóvenes. Del trinomio cuadrado perfecto del problema 2. Tengo que pensar, tengo que razonar, tengo que buscar algo, ¿verdad? Y en el otro ejercicio tendré que hacer lo mismo, por supuesto. Así que a pensar, jóvenes. Cuidado que la siguiente clase, yo sé quiénes están viendo estos videos, justo se me ocurre tomar una evaluación. Justo, tal vez en un simulacro, se me ocurra meter un ejercicio de esta forma. Así que resuélvanlo. Intenten, alguien, miren, acá en esta parte, en los primeros términos, ¿qué es lo que tenemos? ¿No será que tenemos un trinomio cuadrado perfecto? Después, a ver, listo, en caso de borrar esto, a ver, denme un momentito. Listo. Esta parte, ¿no será que tendré un trinomio cuadrado perfecto? Claro. ¿Qué tengo acá? ¿Qué puedo factorizar? Menos 3, ¿qué me va a quedar? Menos 4. Pero 4 es 2 elevado al cuadrado. ¿Será que puedo darle una forma de trinomio cuadrado perfecto? Claro. A ver, vayan pensando en su ejercicio. Vámonos a los ejercicios de factorización por adición y sustracción. Y ya les dije, tienen que practicar, tienen que estudiar, porque, o sea, básicamente es lo que ustedes van a aplicar pues en un examen, en la forma de resolver. Ya no hay criterios para la factorización. Sí les puedo decir, pues, ahorita teóricamente, y una de las compañeras, no sé si está en su grupo, o uno de los grupos me mencionaba, y me decía, ¿de cómo identifico el ejercicio? Porque yo una vez di el ejercicio y no te dice, pues ahí, dividir por el método de Horner, por decirles. No te va a decir factorizar según el factor común. No les va a indicar qué hacer. Ahí les van a colocar el ejercicio y ustedes van a tener que reconocer qué hacer. ¿Ya? Entonces tienen que practicar, tienen que estudiar todo lo que puedan. A ver, yo sé que en esta parte tal vez no sé qué ejercicio les parecerá difícil. Ya, parecieran los tres difíciles. De hecho, los tres están un poquito complicados, pero con pequeños artificios. ¿Acá qué dice? Por adición y sustracción. Es decir, que ese término, al, por ejemplo, factorizar G, me dice, voy a tener que aumentar algo y si aumento algo, también quito algo. ¿Ya? Entonces, vámonos a ese término. O vámonos al primero, podemos ir al segundo, al tercero, cualquiera. ¿Ya? Y les decía en algún momento, guarden estas separadas. Incluso lo tienen digital, porque va a llegar el momento que vamos a hacer la segunda ronda y ahí pues vamos a tener estos ejercicios, vamos a volverlos a resolver. Así que no se compliquen la vida. De hecho, va a haber pues ejercicios más difíciles, ahorita están sencillitos. ¿Y por qué no lo pueden reconocer? Porque ustedes tienen que practicar. Una vez que comiencen a practicar, ya van a poder reconocer. Vamos al 1, al 2, a cualquier alumno. Ojo, miren acá. No tiene la forma de un trinomio cuadrado perfecto.
¿verdad? ¿Puedo darle la forma? Claro, puedo darle, pero vamos a darle la forma a nuestro ejercicio. Y con esto ya nos estaría faltando solo el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. A ver, vamos a nuestro ejercicio. No sé por qué está tan grande. Aquí abajito no los llevaremos. Si no, vamos a aparecer en problemas. Listo. Creo que era más fácil verlo pequeñito en la pantalla. De hecho, sigo luchando. A ver. Ya. ¿Qué me dice? Factorizar G. En la parte de factorización, pues de cómo se queda esa factorizada es una vez que llegues hasta, escúchenme, hasta sus factores primos, es decir, que haya, pero también una multiplicación, ¿verdad? Pueden ser varios, ¿no? Y en ese caso tendríamos pues 3 factores. Entonces, tengo 9 veces x elevado a la cuarta. Ahorita vamos a incluir su exponente, su grado. Más 2 veces x al cuadrado. Enseguida colocamos su exponente. Esta es la cuarta. Y este es al cuadrado. Y nuestro ejercicio. Y miren, ¿qué forma podría darle? Y ojo, los otros 2 problemas no digo que van a tener la misma forma, no les digo que va a tener pues una suma de cubos, una diferencia de cubos, una diferencia de cuadrados. Tal vez pueda factorizar por aspa, podré, a ver. El 9 lo puedo expresar como 9 y 1, 3 y 3. No. ¿Será que puedo? No, va a ser complicado. Lo que yo puedo hacer es, ¿qué tal y si le añadimos más 4x al cuadrado? Pero si añades, pues resta también. Ahorita le vamos a añadir sus cuadraditos. Ahí está. Lo que yo estoy añadiendo es todo esto. ¿Puedo hacer eso? Claro, estás sumando y restando. ¿Cuánto es esto? 0. Pero no, pues no lo limites. Reordenando los datos de agrupando. ¿Qué tal y si lo ordenamos de la siguiente forma? 9 veces x elevado a la cuarta. Y no les estoy diciendo que todos los ejercicios van a tener la forma de un trinomio cuadrado perfecto. Yo voy a lograr eso con este ejercicio. Ya, cuidado, que piensen que todos los ejercicios van a tener eso. 2 veces x al cuadrado más 4x al cuadrado más 6x al cuadrado. Más 6x elevado a esto pues al cuadrado. Ese más 1 continúa normal. Y este que me falta, menos 4x al cuadrado, lo copias. ¿Qué puedo hacer posterior a esto? ¿Y qué ven acá? ¿No será que hay un trinomio cuadrado perfecto? A ver, veamos. En un trinomio cuadrado perfecto, ¿qué forma tendrá? Si eso es un trinomio cuadrado perfecto, al 9x a la cuarta, sácale por raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de x a la cuarta, x elevado al cuadrado. Ahorita enseguida vamos a ver si es verdaderamente eso. Ya, así que no aseguremos victoria, no canten victoria. Listo, pues ese cuadrado ahorita vamos a verificar. A ver, veamos. Y al último término, que en este caso sería 1, le sacas raíz cuadrada. El término central, que es más 6 veces x al cuadrado, que si no es positivo o 1 suma. El 1, sácale raíz cuadrada. ¿Cuánto es? 1. Todo esto elevado al cuadrado. Enseguida vamos a comprobar. No crean que es colocar los datos al azar. A ver, veamos. El primer término elevado al cuadrado. Efectivamente, más el doble producto del primer término por el segundo término. Efectivamente. Más el segundo término elevado al cuadrado. 1 al cuadrado.
¿Y qué es lo que tengo acá? ¿Qué me sobra? Menos 4x al cuadrado. ¿Qué tal si este 4 lo expreso como 2 al cuadrado? 2 al cuadrado por x al cuadrado. Factorizamos esos cuadrados. ¿Qué tal si lo expreso como 2x y todo esto elevado al cuadrado? 2 elevado al cuadrado, 4x elevado al cuadrado, x cuadrado. ¿Es válido? Claro. ¿Y qué es lo que tengo acá, jóvenes? ¿No será que tengo una diferencia de cuadrados? Indistintamente de lo que tenga dentro de los paréntesis, el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. ¿A qué era igual esto? A ver, vayan recordando mientras que yo acá me estoy enloqueciendo porque no me hace caso esto. Las variables. A ver, AB no tenemos con AB. Menos B. Ahorita le sacamos sus cuadrados. No se me desespere. Listo. Diferencia de cuadrados. Eso que va a ser igual. Ahora en esa parte, vean así. El primer término y segundo término. No vean los cuadrados. ¿Ya? No vean los cuadrados. La suma de estos dos términos, todo eso multiplicado por la diferencia de estos términos también, o puedo decir, en el primer paréntesis, el primer término más el segundo término, en el segundo paréntesis, el primer término menos el segundo término. Multiplicas esto, te va a dar esto. Y si no me creo, eso es la prueba. En esa parte. Para ti, pues, A va a venir a ser todo esto. El primer término. B va a venir a ser todo X. El segundo término. ¿Puedo trabajar? Claro. A ver. Entonces, G va a ser igual a para la multiplicación de dos términos claramente. El primer término me dice, ¿cuál es el primer término? Ya te dije, 3x al cuadrado más 1. Ahorita le añadimos ese cuadradito. Más el segundo término, te dice. ¿Cuál es el segundo término? 2x. El siguiente paréntesis, ¿qué te dice? El primer término, ¿cuál es el primer término? 3x elevado al cuadrado más 1. Añadimos ese cuadrado antes de olvidarnos. Menos el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? 2x. En esto ahí tienes tu factorización. Si multiplicas todo esto, te va a dar, te he puesto que te va a dar esto. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de trabajar dentro de factorización por adición y sustracción. Yo sé que ustedes tal vez lo ven un poco complicado, tipo que, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué tengo que sumar? ¿Qué tengo que restar? Por eso quiero que practiquen la parte de productos notables. Traten de memorizársela las fórmulas, todo lo que puedan. ¿Ya? Esa parte. Bien, a ver, vamos a otro ejercicio. Factorización por Ruffini. Factorización por Ruffini. No es uno de los temas muy elevados, pero les voy a indicar lo siguiente. ¿Sabemos factorizar por Ruffini? Claro. Perdón, ¿sabemos resolver divisiones algebraicas por Ruffini? Claro. ¿Y la factorización será casi lo mismo? Algo similar. Entonces, a ver, vamos a esta parte. Podemos ir a cualquiera de los problemas. Podemos irnos a cualquiera de estos problemas. A ver, vamos al problema 2, al problema 3, cualquiera. A ver, vámonos al 1. Vámonos al problema 1. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Ya.
¿De cómo sé qué número me va a ayudar a factorizar? ¿De cómo sé si la factorización está correcta? Si la factorización está correcta, cuando yo aplique mi método de Ruffini, yo sé que se recuerdan, la parte del resto va a ser el último valor que yo tenga respecto a la última columna, ¿verdad? El resto va a tener que ser cero. Solo en este caso puedo decir que es factorizable o que con el número que yo estoy haciendo la prueba va a ser factorizable. Y debe ser también, les mencionaba, completo y ordenado. Si no está completo, completa, pues. Si te falta algún término, completa con ceros. A ver, veamos el ejercicio. ¿Qué forma va a tener? Vamos. Dictando los coeficientes. Es de tercer grado. Coeficiente de tercer grado, 1. Coeficiente de segundo grado, 2. Coeficiente del término lineal, menos 5. Coeficiente del término independiente, menos 6. Te preguntarás si ahora cómo va a ser, no tiene el divisor. Ahorita vamos a conseguir un divisor. Listo. ¿Qué valor colocamos acá? Ahora es la pregunta, pues, del millón. Y más adelante ustedes ya van a aprender a hacer esto. Así bien bonito, bien directito. Porque se dan cuenta que es, aunque suene feo, es un poquito mecánico. ¿Qué valor voy a colocar? Va a depender de este menos 6. De este, que es el último, o es el término independiente. Ahora, ¿cómo lo hago? Sencillo. A ver, veamos nuestro ejercicio. Menos 6. El menos 6, ¿cómo lo puedo expresar? Lo puedo expresar como menos 3 por 2. Claro. ¿Cómo también lo puedo expresar? Lo puedo expresar como. Dame un momentito. Puedo expresar como menos 2 por 3, que es distinto, jóvenes. El signo en el primero está en el 3, el signo negativo, y en el segundo está pues en el 2. Lo puedo expresar como 6 menos 6 por. También lo puedo expresar como menos 1 por 6. ¿Lo puedo expresar de otra forma? No. ¿Cómo sé qué valor tomar? Con el tiempo irás viendo qué valor tomar. Es decir, tu cabeza ya va a poder pensar y razonar un poco más rápido ya de forma mental. Solo vas a necesitar los coeficientes y decir, a ver, por ejemplo, con menos 3, ya, y síganme, o con 1, con el más sencillito, con 1. Siempre comenzamos con el menor. ¿Cuál es el más menor? Menos 1. Ahorita vamos a con eso. Pero no siempre se cumple con eso. Coloco acá 1. 1. Este siempre va a bajar, ¿verdad? Este 1 siempre va a bajar. 1 por 1, 1. 1 más 2, 3. 1 por 3, 3. Menos 5, menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 6 más menos 2, menos 8. No, te dije que el resto acá, debe haber un 0. Siguiente. Entonces ya, ustedes van a ir pudiendo razonar, incluso ya sin colocar así puntitos como yo estoy colocando. Vamos al menor. Y de suerte, pues, justo un toque el menos 1. Vamos a usar el menos 1. Ahí lo tenemos. Este primer coeficiente siempre va a bajar. Hablando del tema del método de Ruffini, cuidado pues que cuando esté, no sé, haciendo, no sé, su método de Horner, me bajen ese coeficiente. Tengan mucho cuidado. Bueno, ¿qué pasó? Menos 1 por 1, ¿cuánto es, jóvenes? Menos 1. No noto claro. Acabo. A ver. Y les apuesto que Ruffin se han olvidado. Porque la mejor siempre. De hecho, la mía igual. 2 menos 1, ¿cuánto es?
1 menos 1 por 1 menos 1. Uy, ya no escribe. Sumamos menos 5 más menos 1 menos 6 menos 1 por menos 6 positivo 6 menos por menos más. Listo, se nos fue. Positivo 6. Sumamos, ¿cuánto me da? 0. Ya más bien. Si no, iba a hacer pues la prueba con el 1. Y con el 1 ya morí. Íbamos a hacer la prueba. Ah, de hecho, teníamos que hacer la prueba con el menos 3, menos 2. No olvidé, lo siento, guys. ¿Ya? Entonces, pueden ir a hacer la prueba. Tienen que aprender a multiplicar y a sumar rápido. Ya, por eso cuando se en transporte, en el periférico, estén donde estén, así estén caminando, aprendan a multiplicar. No les estoy diciendo cifras grandes, sino lo más simple, menos por menos más. No sé, 6 por 5, 30, 30 más 2, 32, eso dividido entre 8, 4. Sacaré raíz cuadrada de eso, 2. Y van a practicar conmigo. Ya van a practicar. El resto es 0. ¿Será que aún lo puedo factorizar? No lo sé. A ver, veamos. Este también tenemos menos 6. Menos 6. Son los mismos números. Si fuera menos 1, en sus cabezas. Si fuera acá menos 1. Menos 1. 1 por menos 1. Menos 1. 0. 0 por menos 1. No. 2. No. Menos 2. 3. No. Menos 3. Mucho menos. A ver. Entonces, una vez que llegamos hasta acá, ¿cuánto había sido mi resto, jóvenes? 0. Si mi resto, solo si mi resto, entonces cumple solo si tu resto es 0, puedo decir yo lo siguiente. En realidad, ¿qué es lo que sucedía? Pues cuando hacíamos en división algebraica, hablábamos del método de Ruffin. Iguala el denominador a 0. Decíamos x, no sé, ponte que tu denominador era x menos 2. Uy, y ya no escribí qué pasó. Ahí está, x menos 2. Eso te decía igual a 0. ¿Cuánto vale x? 2. Y tú colocabas 2. Ya. A ver. X, ¿cuánto vale? Menos 1. En tu caso, X vale menos 1. Eso lo llevamos acá. Como estamos haciendo un video, pues no se pierde. ¿Cuánto vale X? Vale menos 1. Y si lo quieres, y sería pues mucho mejor si lo transformas así, ¿puedes? Claro. Transformemos. X menos 1. X. Ese X es igual a menos 1. ¿Qué tal si ese menos 1 me lo traigo con más 1? Al lado izquierdo. ¿Cuánto me queda? 0. ¿Verdad? Este X más 1 va a estar multiplicado. A ver, veamos. Ya se nos acaba. ¿Cómo llenamos esta parte? Este resto nada que ver. X menos 6. Menos 6. ¿Cómo lo completamos? Como X elevado a la 0. Ya. Está por demás. Santa. X elevado a la 1. X elevado al cuadrado. Y este coeficiente que tú estás obteniendo. Vamos, ese coeficiente que tú estás obteniendo. ¿Cuál es el coeficiente? Dicta. Puedo decir ya, después vamos a decir eso. ¿Cuál es tu coeficiente? 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Incorporamos una vez cuadrado. El cuadrado está más grande que no sé qué.
más x menos 6. Ah, pero espera, colócalo en un paréntesis. Coeficiente multiplicado por lo que obtuviste a partir de este menos 1 que te ha ayudado a resolver todo tu ejercicio por el método de Ruffin. ¿Y qué era ese menos 1? Era x. Que sacamos que x más 1 es igual a 0. Siempre debe haber acá un 0. Solo así puedo decir x más 1. ¿Ya? Y ese x más 1, ¿dónde va a estar? Acá. ¿Y qué va a hacer? Va a venir a multiplicar. Esto se nos perdió. Creo que se nos fue a la siguiente página. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y si tú multiplicas todo esto, tu propiedad distributiva, ¿te va a dar lo mismo? Claro, puedes hacer la prueba si deseas. Entonces, después de factorizar tu resultado, ¿cuál va a ser? Al factorizar, ¿cuánto te va a dar? De hecho, no, ni siquiera está factorizado. Tal vez algún se ha notado. ¿Qué tenemos acá? Y con esto matamos, de hecho, el tema de el trinomio de la forma, más conocido como el método ASPA, ASPA simple. ¿Puedo ver por ASPA? ¿Cómo lo hago de forma directa? Les voy a enseñar esto. ¿Cuál va a ser? Vamos a hablar solo de x al cuadrado más x menos 6. Ya, no estamos hablando de todo el ejercicio. Solo de x al cuadrado más x menos 6. Del primer factor, es decir, de esto. ¿Cómo lo factorizo? X al cuadrado. Distribuye x y en el otro también x. ¿De qué va a depender el signo? Si en el primer paréntesis, en el primer factor va a haber una suma, en el otro va a haber una resta. Esperen bien. Y memorícenselo así de más. Por más, más. ¿Dónde va? Para el primero. El primer factor va a haber un más. Siguiente. Hasta aquí conseguimos un más. ¿Verdad? Más. Por más, más. Por menos, menos. ¿Eso dónde? El segundo factor. Ahora, esto cómo lo haces de forma directa. Solo se puede hacer de forma directa cuando estos coeficientes, cuando este coeficiente de x al cuadrado es 1. ¿Ya? Solo en ese momento puedo hacerlo así. Porque después, si no, su aspa simple, pues en gráfico, visto con flechitas, y les decía, ¿cómo x al cuadrado lo puedo expresar? Y decían, lo puedo expresar como x por x, el menos 6, ¿cómo lo puedo expresar? Ah, no veo. Ahora, dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den. ¿Qué tal? Y por eso necesito que practiquen. Y son los números de 3 y 2. Dos números multiplicados que me den menos 6. ¿A cuál? A cualquiera de los dos. Pero una vez que yo los sume, me den positivo 1. Porque acá, ¿qué es lo que tienes? No tienes un 1, pues. O me den un número positivo, en este caso 1. ¿Cuál? ¿A cuál le aplicas el menos? ¿Qué tal si le aplicamos al 2? 3 menos 2. Así lo colocaremos. Al 2. ¿Qué tal? ¿Qué te decía? Dos números que multiplicados me den menos 6. 3 por menos 2, menos 6. Sumados que te den positivo 1. 3 menos 2, 1, efectivamente. Ahora, ¿qué números teníamos? 3 y menos 2. 3 y menos 2. ¿Puedo decir 3 y 2? Claro. Porque ya el signo ya lo trabajaste, pues. Solo era para ayudarnos. Veamos. A ver. X
por x, x al cuadrado. Para esta parte, igual, se cumple lo siguiente. Solo cuando estos coeficientes son unos. ¿Ya? Se cumple lo siguiente. A ver, veamos. Sé que el segundo término, estamos hablando de todo esto, sé que el segundo término va a ser x. ¿Verdad? Como tú sabes, siempre va a ser x. O siempre va a ser el primer término, pero ya, pues, ya no va a estar elevado al cuadrado. ¿Verdad? ¿Qué va a suceder acá? Escúchame bien. Y por eso te decía, dos números que multiplicados me den tantos y sumados me den 3 menos 2, 1. 1 qué? X. Y para último, más 3 por menos 2, menos 6. Y puedes hacerlo por aspa por gráfico. Claro, ustedes háganlo si desean. Multiplicado por x más 1, que no te olvides, pues que eso te ayudó a hacer tu método, Rufi. Entonces, en realidad, ¿cuántos factores había tenido todo este ejercicio? 3 factores. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado a la hora de factorizar, a la hora de resolver ejercicios. Vamos a esta parte. Ya estamos terminando. Yo sé que el video va a quedar un poquito grande, pero ya lo logramos. Vámonos al máximo común divisor. Es lo más bonito. No sé dónde vamos a hacer. A ver, veamos, no sé dónde se da nuestro ejercicio. ¿Qué tal le hice a la siguiente página? Mejor lo llevamos. Aquí en nuestra página ya está. A ver, leamos un poquito antes el tema y la parte que nos indica de qué es un máximo común divisor. Me dice, es igual al producto de todos los divisores comunes. Debería de decir ahí de los factores comunes, pero es máximo común divisor. De todos los divisores comunes, elevados a su menor exponente. Y ahí te da tu problema. Pero no es sacar por sacar, sino que antes debes factorizar. A ver, factoricemos. ¿Qué podemos factorizar acá? ¿Puedo ser por aspa? A ver, veamos. Ahorita vamos a ver si podemos ser por aspa porque yo, a ver, no veo bien. Ahí está nuestro ejercicio, jóvenes. Ya lo reescribiremos por todo. Más XY. ¿Tengo que ser por gráfico? Sí, como no. Una vez que comienzas a practicar y aprendes, ya sabes más o menos cuál va a ser su factorización. Y en este caso, pues, como quiero que aprendamos a hacer su gráfico. A esto me refería por gráfico, y tienes que, no sé, expresarlo de otra forma, escribirlo. 2x al cuadrado, ¿cómo lo podemos expresar? ¿Qué tal si lo expresamos como 2x multiplicado por x? ¿Puedo? Claro. Y al cuadrado menos y cuadrado. ¿Cómo lo expresamos? ¿Qué tal si y por y? Uno de ellos debe llevar el signo negativo. ¿Cuál de los dos? No lo sé. Dame un momento. Computa. Estoy bueno. A cualquiera de los dos. Listo. A este pues. Pero mira, mentalmente ya. 2x por menos y. Menos 2xy. Menos 2xy. Ya sabemos, multiplicamos de forma cruzada. Menos 2xy. X por y. XY. ¿Qué tenías? Menos 2xy más xy menos xy. ¿Es el término central? No. Cambiar el signo.
Este en lugar de ser negativo, que sea positivo. Y este que es positivo, que sea negativo. A ver, veamos. X por menos Y, menos XY. ¿Cuánto me da eso? 2XY. ¿Qué tenía? Menos XY más 2XY, XY. Positivo. Efectivamente. ¿Cómo va a ser su factorización? Les dije. Va a ser de la siguiente. Entonces puedo decir de M. Uy, ¿qué pasó? La verdad, en un momento se ha cambiado. Listo. De M. Su factorización, ¿cuál va a ser? 2x menos y de forma lineal copiamos la factorización. Ya sabemos. ¿No va? De esta forma. En un paréntesis multiplicado por esto. Y en otro paréntesis. Acá no hay signo. Obviamente, pues va a ser suma, joven. Veamos. Multiplicado por x más y. Bien. Polinomio, perdón. P, no, también, esta parte debería. Así. La P también debemos factorizar. ¿Qué es P? Todo esto. ¿Qué puedo factorizar? ¿Qué tal y si factorizamos un valor numérico que es el 3? Ya, factoricemos el valor numérico que en este caso pues es el 3. Entonces, P, ¿a qué va a ser igual? Factorizamos el 3. ¿Qué me queda? X elevado al cuadrado. Esta parte yo sé que ya se lo saben casi todo. Al menos cuando es factorización en números, es sencillito. Más 6XY, factorizo 3, ¿cuánto me queda? Y más 2XY. 3 por 2, 6. ¿6 qué? 6XY, efectivamente. Ese factorizo 3. ¿Qué me queda? Y al cuadrado. Ahorita le vamos a añadir ese cuadradito. Ya. Yo lo que tengo acá, jóvenes. ¿No será que tengo un trinomio cuadrado perfecto? ¿Y qué va a ser igual un trinomio cuadrado perfecto? El primer término elevado al cuadrado más el segundo, miren acá, ¿cómo se ve más? Pues acá hay más el segundo término elevado al cuadrado. Ahora, ya nos perdimos. El primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y si no me lo sé de memoria así, como la profesora, y pues haz la prueba 3 veces. A los extremos saca raíces cuadradas. Raíz cuadrada de x al cuadrado, x. Raíz cuadrada del otro extremo, y al cuadrado. Saca raíz cuadrada de y al cuadrado, y. Término central, ¿qué es? Positivo. Entonces subo una suma. ¿De qué? Un cuadrado. Veamos. Primer término, segundo término, ya sabemos. El primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado, efectivamente. Y estoy llegando a su factorización. A ver. Esta cosita que no sirve. A ver. ¿Puedo copiarlo acá? Claro. A ver. Veamos. B. ¿Qué va a ser igual? A 3 veces x más y, todo esto elevado al cuadrado. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta factorizar? Q. Pero Q que es una suma de cubos. Por eso les dije, practiquen productos notables, lean las fórmulas, no se lo quede. ¿A qué va a ser igual? La suma de cubos. Y les decía esta parte va a ser igual a binomio por trinomio, pero esta parte tú velo como primer término, x primer término, y primer término. No te estoy diciendo x al cubo ni al cubo, x y como segundo término. Sé que hay una suma de cubos, que va a ser igual. El primer término más el segundo término en un paréntesis. Ahí tenemos nuestro binomio, ahora nuestro trinomio.
el primer término elevado al cuadrado. ¿Ya? Más el primero o más la multiplicación del primero por el segundo término. Listo, y casi nos matamos. Menos. Si es una suma de cubos, este signo que en el trinomio, el término central, término del medio, que es la multiplicación de ambos términos, siempre va a ser negativo. Más el segundo término también elevado al cuadrado. Ya son factorizados. ¿Y qué te decía, pues, en tu concepto? ¿Qué es el máximo común divisor? Es igual al producto de todos los divisores comunes. Puedo decir yo, eso es teóricamente, prácticamente puedo decirles, es igual al producto de qué? De, de los factores comunes elevados a su menor exponente. MPQ, una vez que ya está todo factorizado, ¿qué es lo común que yo tengo de acá? Él les apuesto que muchos están diciendo sus cabecitas, X más Y, X más Y y X más Y. Efectivamente, tengo X más Y. Ese va a ser mi mínimo, perdón, mi máximo común divisor. Claro, esperen pues. Puedo decir que el máximo común divisor va a ser igual a X más Y elevado a su menor exponente. ¿Cuál es su menor exponente? 1 cuadrado y 1. ¿Cuál es el menor? 1. Pues está lo 1, no hay lío. Ese es el máximo común divisor. A ver, veamos cuál es la gran diferencia con el mínimo común múltiplo. Para nos vamos a morir con esto. Ahí está. A ver, imagínense. En el... Está muy grande. Se pasó la computadora. Listo, pues no sé dónde está. Bien anterior. Ahí está. Ya. Dios mediante nos va a dejar colar acá. A ver. Ahí está. Pues bien, se dejó colar. ¿Qué me dice el mínimo común múltiplo? A ver, en el máximo común divisor, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? A los factores, les decía, ¿verdad? A los factores en común, elevados a su menor exponente. ¿Y qué será? Pues el mínimo común múltiplo. Y recuerdan que les decía, ¿cuál va a ser ahora el mínimo común? ¿Y ustedes qué es lo que agarraban? Todo lo que podían agarrar, ¿verdad? Y a ver, veremos conceptualmente qué es. Es la expresión algebraica que se obtiene al multiplicar todos los divisores o factores irreducibles. Leamos otra vez. Se obtiene al multiplicar todos los divisores o factores. Acá ya está mucho mejor. Divisores o factores. Irreducibles, comunes. Y no comunes. En otro cual tomamos solo los comunes. En este caso, comunes y no comunes. Ahora acá, detalle. Elevados a sus mayores exponentes. ¿Ya? A ver. Y antes de esto, ¿qué tienes que hacer? Factoriza, pues. También se factoriza. No pienses que no se factoriza. Factorizamos P. ¿Qué puedo factorizar en P, jóvenes? A ver, vean. ¿Qué puedo factorizar? Es que muchos están diciendo, puedes factorizar el 2. Si factorizo el 2, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado menos Y al cuadrado. ¿Verdad? ¿Y qué tienes ahí? ¿No será que tienes una diferencia de cuadrados? Y ahorita dices, sí, no me había dado cuenta. Por eso tienen que practicar. Visto productos notables, parte bien esencial. Entonces, P, todo factorizado. ¿Cuánto va a ser? 2 veces diferencia de cuadrados. Acá lo mismo.
Primer término, segundo término. No voy a hacer cuadrado. Sabes que es una diferencia de cuadrados. En el primer paréntesis. El primer término más el segundo término. En el segundo paréntesis. El primer término menos el segundo término. Y listo, pues. Ahí está. En Q, ¿qué podemos factorizar? Puedo factorizar 4, ¿verdad? Si factorizo 4, ¿qué me va a quedar? X elevado al cuadrado. En menos 8xy, ¿qué me va a quedar? Ya factorice 4, me quedará pues menos 2xy. Más 4 veces y al cuadrado. Factorice 4, ¿cuánto me queda? Y al cuadrado. Más. Cuando hay más, no hay mucho lío. A no ser que hayas factorizado el signo. Si factorizaste el signo, vas a tener que hacer ahí milagros. ¿Y qué es lo que tienes acá? A ver, aquí corregiremos esto chistoso. Es lo que tenemos acá. ¿No será una diferencia elevado al cuadrado? ¿Qué es distinto? Diferencia de cuadrados. Acá hay una diferencia elevado al cuadrado. O un binomio elevado al cuadrado. Aquí va a ser igual. Yo sé que te recuerdas. Entonces, puedo decir el polinomio Q o Q va a ser igual a 4 veces. ¿Qué? Esto, ¿cómo lo expresas? Sacas raíz cuadrada a los extremos. 6 cuadrada de x al cuadrado, x. 6 cuadrada de... Ahora, ahí suma o resta el término del medio que está con menos el doble producto del primero por el segundo, que es negativo. Hubo una resta. Vamos al tercer término. Y al cuadrado. Sacas raíz cuadrada. Raíz cuadrada de y al cuadrado. Y. Ahorita vamos a comprobar. No se olviden pues de comprobar también. No es a la divina. El primer término, segundo término, diferencia. El primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Efectivamente, claro. ¿Cuál más nos falta? Polinomio R. Puedo decir un polinomio, una expresión representada por R. Ah, ya necesitamos copiar. ¿Qué tenemos ahí? Diferencia de cubos. ¿Cómo expreso una diferencia de cubos, jóvenes? Ya, por eso van a repasar sus formularios, si no se van a perder. Eso. La multiplicación de un binomio por trinomio. Lo mismo acá. Primer término X, segundo término Y. Sé que es diferencia de cubos. Ya, lo reconociste, pues. El primer término, ¿cuál es el primer término? X. Ay, ya, yo no quiero. El primer término menos el segundo término. ¿Cuándo es diferencia de cubos? ¿Qué pasa acá? El primer término elevado al cuadrado. Listo. Lo agrandaremos un poquito, si no. Aquí nos vamos a confundir. Primer término X, segundo término Y. El primer término elevado al cuadrado más el primer término por el segundo. Más el segundo término elevado al cuadrado. Mira, ahora acá es todo positivo cuando viene la diferencia de cuadrados. Tengan mucho cuidado. Ahora sí. ¿Será que puedo factorizar algo más? No, no veo que podríamos factorizar. ¿Qué es lo que nos pide acá? ¿Qué es lo que nosotros debemos hallar? A ver, factores comunes y no comunes. A ver. ¿Qué tal hiciste 4? Nosotros lo expresamos como 2 elevado al cuadrado. ¿Puedo expresarlo? Claro. Y no te digo pues que voy a factorizar los cuadrados, sino vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué te decía para el mínimo común múltiplo? Se toman aquellos factores comunes y no comunes elevados a su mayor exponente, ¿verdad? Factores comunes y no comunes.
A ver, vamos a los valores numéricos antes. Bien, si no se acaba esto. Y aquí tenemos uno. Puedo decir que el mínimo común múltiplo va a ser igual a... Hablando de valores numéricos, valores conocidos. ¿Qué tengo? 2 y 2. ¿Cuál es el mayor exponente? ¿Cuál de estos tiene el mayor exponente? Este. ¿Lo tomo en cuenta? ¡Claro! ¿Qué te dije? Factores comunes y no comunes. ¿Quién es? 2. ¿2 qué? 2 elevado al cuadrado. Esto multiplicado por... ¿O acá lo dejaremos ahí? Mejor. Y no nos hacemos. Ya. Aquí tomamos en cuenta al 2 elevado al cuadrado. Y este, claro, tómalo en cuenta, pero te dijo elevado a su mayor exponente. ¿Ya lo tomaste en cuenta? Por supuesto que sí. Ya lo marcaremos esta partecita para que no nos estemos equivocando. Ya lo tomamos en cuenta ese. Siguiente. A ver, vamos. Vamos. Iremos con P. Iremos por X más Y. Otro colorcito, si desea. X más Y. ¿Tengo otra X más Y? No. ¿Lo copias? Claro. Igual con su paréntesis, por si acaso. Cuidado, me lleves eso a sumar. Todo en multiplicación. Todo, jóvenes. Tanto hablemos de máximo común divisor, hablemos del mínimo común múltiplo, todo en multiplicación. Siguiente, vamos trabajando. Ahora esto. X menos Y. ¿Tengo otra X menos Y? Claro. A ver, esto lo colocaremos de otro colorcito. X menos Y. ¿Tengo otra X menos Y? Claro. Acá. ¿Tengo otra? Claro. De estos, ¿cuál tiene el mayor exponente? Este. Es un exponente cuadrático. ¿Ya? Escríbelo su mayor exponente cuadrático y los demás ya no se los copia. Listo, pues. Dios, que cada rato se autoguarda para que no se pierda. Y aunque no me crean, igual se pierde. Ya está otro color. Ahora, jóvenes, ¿a quién nos falta? ¿A quién está coloreado acá? Todos ya están casi. Este es el que nos falta. Lo copias así nomás. Igual, pero en multiplicación, cuidado que me quieras copiar. Ahorita le vamos a colocar sus exponentes, ¿ya? Uy, ya que ya me estoy confundiendo. ¿Verdad? Ese es tu mínimo común. ¿Ya? Entonces no se equivoquen en nada. Confíen en sus respuestas, jóvenes, siempre. Ya, un gusto haber pasado clases con ustedes. Ya saben, nos van a seguir viendo en aula. Todos aquellos ejercicios que pueden hacer, háganlo. Y pues, aquellos que les están echando ganas y están viendo el video, les digo, voy a recoger prácticas. Les aseguro que voy a recoger prácticas de la parte de el método de Horner y factorización. Por ejemplo, mañana con los que me toca martes, voy a recoger el siguiente martes. Con los que me toca el día sábado, voy a recoger el sábado. Así que si te das la molestia de ver este video, pues genial. Ya saben, si no hacen su práctica, van a salir de la hora. Pueden comunicar a los compañeros, pueden no, depende ya de ustedes. Bien, jóvenes. Bien, jóvenes, hasta otra ocasión. Ya nos vamos a estar viendo. Practiquen, estudien, han visto. No existe criterios y en su ejercicio ya les dije. No les va a decir, pues, a ver, acá me factorizas por el método, no sé, de Ruffini. No, eso ya no hay.
Ya lo que va a decir, pues, es factorizar y les va a dar su ejercicio. Y tú vas a decir ese momento, ¿y ahora qué hago? A ti no me dice por qué método. Y la profesora sí me decía por qué método. En la segunda tanda ya van a ver, yo no les voy a decir por qué método, ustedes me van a tener que factorizar porque factorizan, porque tienen que practicar. Ya, estudien, nos vemos en cada clase respectiva. Tienen libros, hay internet, no sé, pueden comprarse entre unos dos, tres compañeros un libro, entre otros dos, tres compañeros otro libro, lo digitalizan. Tienen miles de formas de hacer. Pueden comprar, traer exámenes pasados, los resolvemos en clases. Claro, en la segunda tanda no hay lío. Ya, yo siempre voy a estar predispuesta para apoyarles, enseñarles todo lo que pueda. Y tengan en cuenta, muy en cuenta, que todo esto es para ustedes. ¿Ya? A mí, digamos, no me sirve mucho tal vez para un poco desarrollarme más en el ámbito académico, sí, pero el propósito es pues que ustedes, más allá de aprobar, es que la consultora se lleve tanto valores, conocimiento y del asesor, pues es bonito sentir que aportaste un granito de arena en todo ese trayecto profesional y cuando les ves entrar a la carrera es bien bonito. Bien jóvenes. Nos vemos en cada clase y bueno, como lo tienen en el video, pueden repetirlo cuantas veces dicen. Hasta otra oportunidad, jóvenes.